Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella. Bienvenidos a la visión humana de la noticia. Para mí es un gusto poderlos acompañar en este día. Gracias por estar con nosotros a través de nuestro sitio web, aquí navegando y estando presentes también en este sexto continente, como le llamo, es el Internet. tjcatólico.com, Koinonia Informa, Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, siempre acompañándolo en sus actividades donde quiera que usted se encuentre a través de esta plataforma del Internet, que hoy pareciera que ya es parte normal de nuestra vida, o puede ser ya algo normal que acompaña nuestras actividades. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, como siempre, por darnos su voto de confianza, a quienes nos siguen también en las repeticiones, y desde luego a todos los que nos siguen desde el centro del país, en otros países y en navegar por el Internet, donde le contamos rostros, historias y personas. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que después de la visión humana de la noticia tenemos Koinonia Ágape, así que bienvenidos. Abrimos con lo más relevante de la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede, y es que el Papa dirigió este jueves un discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derechos sobre las situaciones de derecho penal, en las que condenó las ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte, medida incluso usada por regímenes totalitarios para suprimir a la disidencia y perseguir a las minorías. Afirmó el Papa Francisco que el respeto a la dignidad humana debe ser el límite a cualquier arbitrariedad y exceso por parte de los agentes del Estado. En su discurso señaló que los argumentos contra la pena de muerte son conocidos. La Iglesia ha mencionado el pontífice como la posibilidad del error judicial y el uso que le dan a los regímenes totalitarios como instrumentos de supresión de la disidencia política o de persecuciones de las minorías religiosas o culturales. El Santo Padre también condenó la tortura y advirtió que la misma doctrina penal tiene una importante responsabilidad en esto por haber permitido en ciertos casos la legitimación de la tortura en determinadas condiciones, abriendo el camino para abusos posteriores. Así, el Papa Francisco denunció homicidios deliberados presentados como consecuencias indeseadas. Veamos este resumen a través de la agencia católica Ron Reports desde la ciudad de Roma. Francisco denunció de nuevo la corrupción política. Dijo que es como el mal aliento, porque quien lo tiene es difícil que se dé cuenta, pero lo notan quienes lo rodean. Señaló que la complicidad de los responsables públicos con los poderes fuertes provoca una escandalosa concentración de la riqueza. El Papa también denunció otros problemas en un extenso discurso ante juristas de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Por un lado, alertó contra los que desde la política o desde los medios de comunicación incitan a la violencia y buscan chivos expiatorios sobre los que descargar la culpa. La realtà mostra che l'esistenza di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e risolvere i conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare che alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti.
Francisco también denuncia que algunos estados y sus agentes condenan a muerte de modo encubierto e ilegal. Dijo que se trata de homicidios deliberados que a menudo se presentan como consecuencias indeseadas de un uso razonable de la fuerza. Según el Papa, otra situación grave en algunos países son las condiciones deplorables de las cárceles. Reconoce que aunque en ocasiones se debe a que no hay infraestructuras suficientes, a veces son resultado de un ejercicio arbitrario y despiadado del poder. El Papa Francisco subrayó en este discurso que también hizo referencia a la pobreza absoluta que sufren 1.000 millones de personas y la corrupción. La escandalosa concentración de la riqueza global es posible a causa de la convivencia de los responsables de la realidad pública con los poderes fuertes. La corrupción es en sí misma un proceso de muerte y un mal más grande que el pecado, un mal que más que perdonar hay que curar, advirtió el Papa. La cautela en la aplicación de la pena debe ser el principio regidor de los sistemas penales, acentuó el pontífice argentino, y el respeto de la dignidad humana no solo debe actuar como límite de arbitrariedad y los excesos de los agentes del Estado, sino como criterio de orientación para perseguir y reprimir las conductas que representen los ataques más graves a la dignidad e integridad de las personas, concluyó el Papa Francisco sobre la cuestión de la pena de muerte que pone en jaque la dignidad de la persona humana en un siglo XXI donde se habla de civilización, de mejora y sobre todo de sistemas jurídicos mucho más incluyentes en la recuperación de ese ser personal, de la dignidad de toda persona humana. Continuamos con más aquí en la agenda del Papa Francisco porque durante la misa matutina celebrada hoy en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a los fieles a imitar a San Pablo, que estalla en una oración de alabanza, de adoración, y pide al Padre que nos envíe el Espíritu para darnos fuerza y poder ir adelante en la evangelización. Fue lo que subrayó el Papa Francisco hoy en este día al celebrar en la Casa Santa Marta. También desde el día de ayer adelantamos que el Papa Francisco visitará la Mezquita Azul de Estambul y Santa Sofía, como se ha dado a conocer por la sala de prensa, ya que la oficina de prensa del Vaticano publicó esta semana el programa que el Papa seguirá en su viaje a Turquía del 28 al 30 de noviembre, durante la cual visitará Ankara y Estambul, acogiendo la invitación de las autoridades civiles del Patriarcado Ecuménico Bartolomé I y de los obispos. Veamos esta nota a través de la agencia católica Rome Reports sobre los preparativos para este viaje a Turquía. Francisco partirá del aeropuerto romano de Fiumicino a las 9 de la mañana del viernes 28 de noviembre. Llegará a Ankara a la 1 de la tarde y visitará la tumba de Kemal Atatürk, padre de la Turquía moderna. La ceremonia de bienvenida tendrá lugar en el Palacio Presidencial, donde el Papa se reunirá con el presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro Ahmet Davutoglu. También mantendrá un encuentro con el encargado de los asuntos religiosos en el país. El sábado llegará a Estambul para la etapa más importante del viaje. Visitará el Museo de Santa Sofía y la Mezquita Azul, presidirá una misa en la Catedral del Espíritu Santo y después mantendrá un encuentro de oración con el patriarca Bartolomé I. El domingo asistirá a la sede del Patriarcado Ecuménico a la Divina Liturgia por el Día de San Andrés junto a Bartolomé I. Ese mismo día, Francisco abandonará Estambul a las 5 de la tarde y llegará a Roma poco antes de las 7. Continuamos con más porque en los artículos de los vaticanistas, especialmente en nuestro sitio que también monitoreamos, Vatican Insight, está un artículo de autoría de Marco Tosatti, vaticanista reconocido en el ámbito de quienes siguen la agenda vaticana. Lefebrianos, Roma no pretende imponer una capitulación. Monseñor Guido Pozzo, secretario del Pontificia Comisión Ecclesiam Dei, en una importante entrevista a una revista francesa, Family
cristiana indicó el estado de las relaciones entre Roma y la fraternidad de San Pío X después del reciente encuentro entre Monseñor Foley y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Leyendo la entrevista se puede intuir, dice el vaticanista, que la Santa Sede no pretende presionar a los seguidores de Monseñor Lefebvre, sino que estaría tratando de llegar a un acuerdo, aunque los tiempos sean imprevisibles, pero se comprende que en concreto esta posibilidad podría manifestarse con una mayor elasticidad en relación con todo lo que no tiene que ver con la doctrina. En el año 2009, el Papa Emérito, hoy Benedicto XVI, decidió cancelar la excomunión a los obispos que habían sido ordenados de manera ilícita por Monseñor Lefebvre en 1988. Representaba un primer paso necesario para que pudieran ser retomado el diálogo constructivo, solo un primer paso porque todavía está en juego importantes cuestiones doctrinales. La Comisión Ecclesia Dei, estrechamente relacionada con la Congregación para la Doctrina de la Fe, es el instrumento principal para que se lleve a cabo este diálogo con la Fraternidad San Pío X, fundada por el así conocido Monseñor Lefebvre. Así que este tiempo de este proceso, que son de alguna manera previsibles, dice el encargado de esta Pontificia Comisión Ecclesia Dei, no creo que se pueda indicar desde ahora un plazo preciso para la conclusión del camino emprendido, lo indicó Monseñor Pozzo. El compromiso de ambas partes es el de proceder en etapas sin atajos improvisados, pero con el objetivo claramente expresado de promover la unidad en la caridad en la Iglesia Universal, guiada por el sucesor de Pedro. Fue lo que dijo Monseñor Pozzo respecto al seguimiento de un tema que ya había introducido, como lo notamos en el artículo, el Papa Emérito Benedicto XVI. Al regresar le platicaré una de las historias, las que siempre contamos aquí en la visión humana de la noticia, el Vaticano visto desde la cocina. Así que vamos a una pausa, regresamos. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María. Koinonia.
Regresamos con más, estamos en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Les comentaba antes de ir a nuestra pausa que el Vaticano visto desde la cocina. Se trata de un artículo de María Teresa Pontara Pederiva, también se encuentra en el sitio de La Estampa y en Italia. Y uno de mis sueños, comienza el artículo, de la infancia siempre fue el de pertenecer a la Guardia Suiza. Este sueño se hizo realidad cuando comencé a prestar servicio el 1 de febrero del año 2013 como alabardero en las puertas y rejas del estado más pequeño del mundo, en el corazón de Roma. Mi servicio se limitaba a 2 años, por lo que en marzo de 2015 volveré a Suiza. Lo cuenta un joven de Wisconsin, una pequeña ciudad del cantón de Zurich, que logró realizar su sueño, pero para David Heiser, que nació el 5 de abril de 1990, se trata solamente de una etapa de su vida llena de sorpresas. A la edad de 18 años, el trabajo con el que obtuvo el diploma de cocinero profesional se convirtió en un libro, 80 mesas de todo el mundo, que se agotó en pocas semanas y fue reimpreso. Su nombre es muy conocido en Suiza por una serie de apariciones en la televisión, por una nueva publicación y porque ganó algunos torneos culinarios. Desde el martes pasado, el joven de la Guardia Suiza presentó un nuevo libro editado por Weber Berlings, muy original, que se trata precisamente de, lleva como nombre Buen Apetito, escrito en colaboración con otro comandante, Daniel Rudolf Aring, y con el sargento Erwin Neiderberger, que es repostero en Suiza. El texto recopila información sobre la historia y la vida cotidiana de la Guardia Suiza y tiene una parte dedicada a la cocina vaticana. Un soldado combate mejor con la panza llena, escribe el comandante. Así que por ello es importante comer bien y saludablemente, con las recetas de algunos de los menús tradicionales, incluido el de la comida especial para el día del juramento o el de las fiestas de los santos patrones como San Martín de Tours, San Sebastián y Nicolás de Flo. Las páginas del libro están llenas de estas recetas y llaman la atención. Son las que reproducen las recetas preferidas de los 3 últimos pontífices y de algunos de los prelados más conocidos de la curia romana. Con la pasión y la meticulosidad que lo caracteriza, ha sido comparado con James Oliver, el famoso chef inglés. Heiser traza casi un perfil culinario de los diferentes personajes. Descubrimos, por ejemplo, que el plato que prefiere el obispo Heinzen, que es alemán, que fue secretario particular del Papa Benedicto XVI, hasta hoy todavía continúa, son los saltimbocca a la romana, mientras que el secretario de Estado prefiere los gnocchi aderezados con un pesto de albahaca y tocino. Para el cardenal Kuschkot lo máximo es un Weiner Schnitzel. Son los famosos platillos, disculpen la pronunciación, obviamente estamos en la lengua española, pero bueno, esto ya está ahí, de la Guardia Suiza hasta la cocina. Continuamos con más porque, según la agencia católica de noticias Ron Reports, hay más católicos en el mundo, pero son menos proporcionalmente a lo que se considera. Veamos este reportaje. En la misa del domingo, el Papa Francisco recordó la Jornada Misionera Mundial, también que el Beato Pablo VI impulsó esta actitud con la exhortación Evangelii Nuntiandi. E questa esortazione ancora è attuale, ha tutta l'attualità. È significativo considerare questo aspetto del pontificato di Paolo VI proprio oggi che si celebra la giornata missionaria mondiale. El Papa Pío XI instauró la Jornada Mundial de las Misiones en 1926 como una forma de recordar el compromiso de la Iglesia con la evangelización. Un año más, el Anuario de las Obras Misionales Pontificias ofrece este trabajo traducido en cifras. El informe recoge los datos a fecha de 31 de diciembre de 2012. Dice que de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, más de 1.000 millones son católicas. Supone que hay 15 millones de católicos más respecto al año anterior. El mayor incremento se dio en América con 6,5 millones.
A pesar de este incremento, el porcentaje global ha descendido un 0,01%. En América sí aumentó un 0,12% y en Asia un 0,01%. El anuario constata una disminución del número de religiosos, sin embargo el número de sacerdotes ha crecido, hay 895 más y la cifra total es de 414.313. En el campo de la educación, el trabajo de la Iglesia alcanza unos 60 millones de estudiantes en escuelas primarias, secundarias y en universidades. Además, se ocupa de unos 115.000 centros médicos y asistenciales en todo el mundo. Continuamos con más y bueno, seguimos monitoreando también otra de las notas que siguen la realidad en Medio Oriente, y escuchar la voz de especialistas es importante para no darle tregua a este tema que el Papa Francisco ha continuado de cerca. Un político iraquí considera que el Estado Islámico no podrá evitar la fuerza del Evangelio de Cristo con los cristianos en Medio Oriente. El día de ayer recordábamos que parte del consistorio con los cardenales de Medio Oriente y el Papa Francisco es precisamente la preocupación de que en Medio Oriente no desaparezcan los cristianos, sino que este invierno tan doloroso de persecución y de todo lo que conlleva, por el contrario, continúe siendo una primavera que pueda sembrar y hacer florecer a los cristianos en una tierra hostil y difícil. Veamos esto. En diciembre la temperatura mínima en el Kurdistán llega a los 10 grados bajo cero. Los cientos de miles de refugiados que huyeron del Estado Islámico, entre ellos muchas mujeres y niños, viven en la región sin un techo y temen lo peor con la llegada del invierno. Anwar Mati Hadaya es uno de ellos. Este político cristiano de Karakosh y su familia huyeron tras ver lo que el Estado Islámico hizo con los yazidíes. Poco antes de entrar en la llanura de Nínive, la zona de las minorías, el ejército del Estado Islámico atacó el monte Sinjar, en donde estaban los yazidíes. Mataron a todos los hombres, secuestraron a las mujeres y destruyeron sus propiedades. La llanura de Nínive alojaba una de las comunidades cristianas más numerosas de Irak. Durante siglos los cristianos vivieron allí y por eso están dispuestos a regresar a pesar de la violencia. Los terroristas del Estado Islámico asediaron y lanzaron bombas sobre Karakosh, la ciudad cristiana más grande de Nínive. 50.000 cristianos se marcharon. Solo 5 días después, cuando se interrumpieron los combates, todos volvieron a su ciudad, a sus casas, inmediatamente. Y aunque han visto con sus propios ojos que muchos han perdido brutalmente la vida por mantener su fe, ellos también se mantienen firmes en lo que creen. Como cristianos creemos en Cristo Salvador y en la Virgen su Madre. Allí encontramos nuestra fuerza. Los cristianos escaparon porque sabían que si se quedaban, les habrían impuesto el Islam. Pero es precisamente en la fe donde encontramos la fuerza y la paciencia para soportar la adversidad. Mati Hadaya pide a la comunidad internacional que garantice que los refugiados vuelvan a casa de forma segura. A los cristianos del resto del mundo que no esperen a sus gobiernos para prestarles una ayuda directa antes de que empeore definitivamente su situación. Unido a esta cuestión, también el patriarca copto católico de Egipto dio declaraciones a esta agencia católica de noticias, RON Reports, considerando que en su país los musulmanes no apoyan el Estado Islámico. Veamos estas declaraciones del patriarca copto católico de Egipto. Egipto fue uno de los países donde se desató la llamada Primavera Árabe de 2011. Sin embargo, en lugar de democracia, se saldó con inestabilidad y violencia, una situación que afectó especialmente a los cristianos. Somos cristianos y somos egipcios. Sufrimos los mismos problemas económicos, sociales, de seguridad y tantos otros. Pero siempre hemos pagado el precio de ser cristianos debido a la ignorancia y a la pobreza que alimentan los fundamentalismos. Por eso, de vez en cuando, nos toca pagar un precio. Ese precio se tradujo en una ola de violencia que provocó la quema de iglesias, asesinatos y persecución. El patriarca Sidrak dice que poco a poco la intolerancia está desapareciendo. Egipto tiene mejor suerte que otros países de Oriente Medio, donde los yihadistas del Estado Islámico continúan sembrando el terror.
El islamismo radical también ensombreció el futuro de Egipto, pero los propios egipcios lo rechazaron. Tenemos ahora un presidente y un gobierno mejores. Tampoco nos amenaza el Estado Islámico, porque los propios musulmanes han descubierto el fracaso de este sistema político islámico. Sin embargo, en países como Irak o Siria, las ideas sectarias de estos radicales sí han calado entre los musulmanes. El patriarca asegura que una intervención internacional no violenta podría frenarlos. La violencia conduce a la violencia. Quizá podemos aceptar una intervención para pararlos, pero no será una solución. Creo que los que tienen la decisión o la posibilidad de hacerlo pueden pararlos incluso sin recurrir a la guerra. Pero al mismo tiempo el patriarca pide a la comunidad internacional que si interviene, actúe con responsabilidad, no movida por otros intereses. Pone como ejemplo Irak, donde lo que iba a ser una solución para terminar con una dictadura ha supuesto en realidad la desintegración del país. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Zacatecas, Monterrey, México Distrito Federal, Campeche, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Durango y ahora en Tijuana, Baja California. Por primera vez en nuestra arquidiócesis y en nuestra ciudad, Festival por la Vida, Vida Fest, Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Sábado 1 de noviembre, en la parroquia de Guadalupe, Zona Río. A partir de las 9 de la mañana. Habrá conferencias, testimonios, alabanzas, actos de desagravio, Eucaristía. Invitados especiales Jorge Serrano, fundador Provida Latinoamérica, Padre Carlos Santillán, Hermana Inés de Jesús en la música, Hermanos Misioneros de la Caridad y presidiendo la celebración eucarística, Don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana. Costo de recuperación 50 pesos. Pide informes al 664-508-2154. Vida Fest Tijuana 2014. ¡Que Tijuana viva! Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de noviembre, en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Miguel Ángel Sánchez. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Continuamos con más en la visión humana de la noticia y bueno, no se pierda más adelante nuestro siguiente segmento
El tema de opinión pública es un tema que no habíamos tratado, pero que es fundamental de agenda social, que tiene que ver con la familia y de manera especial con los menores y adolescentes. Es el comentario del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano respecto al proyecto de ley general de los derechos de niños y niñas y adolescentes en México. Este tema de repente nos hemos desviado hacia otras cuestiones. Está el tema de los estudiantes de Ayotzinapan, en Iguala, allí en el estado de Guerrero, y como que se ha distraído un poco la atención, que no es tampoco menos que este tema, Estamos hablando de temas que competen y que siempre le contamos aquí en la Visión Humana de la Noticia y que están propiamente en el ojo de la cuestión mediática. Así que no se lo pierda. En unos minutos vamos a hablar y vamos a escuchar varias opiniones de especialistas sobre esta ley sobre protección general de los derechos de niños y niñas y adolescentes, y volvemos a lo mismo. Al parecer una ley que no produce precisamente un sentido y que no va verdaderamente a fortalecer la dignidad de las personas humanas, muchas veces queda marginada o queda abusada o abusa precisamente de un bien mejor para la sociedad. Mientras tanto, vamos a nuestra entidad en Tijuana con lo más relevante de las notas de la prensa en este día. Y bueno, abrimos con la agenda cultural, porque el Centro Cultural Tijuana recibe piezas de la tallera de David Alfaro Siqueiros, el primero de 7 embarques que trasladan las obras que integran la tallera, fábrica en movimiento de David Alfaro Siqueiros, desde Cuernavaca, Morelos, hasta esta frontera de Tijuana. Ya se encuentran en el Centro Cultural Tijuana, hecho que honra a esta institución al convertirse en el primer espacio de la historia en recibir este legado artístico de uno de los grandes pintores mexicanos, David Alfaro Siqueiros. En redacción de Frontera hoy es publicado: la tallera, fábrica en movimiento, a inaugurarse el próximo fin de semana de este mes de octubre. Se integran por piezas de gran valía estética e histórica a los dibujos en escorzo, croquis de composiciones espaciales, litografías. Se suman 12 paneles del exterior de la maqueta del mural La Marcha de la Humanidad, muy característica y conocida de David Alfaro Siqueiros, y la maqueta con bosques del actual Poliforum Siqueiros. Se exhibirá también un módulo de fotografía que permitirá apreciar escenas cotidianas de Siqueiros en el taller, así como 4 imágenes de Héctor García, fotógrafo al que el propio artista le solicitó hacer registro de las actividades dentro del taller y de la producción de la obra, que seguramente despertará el interés del público en la región. Así que si usted sigue la agenda cultural de nuestra frontera de Tijuana, donde no solamente hay disturbios y tantas realidades complejas, sino con un rostro que es el rostro de la cultura, de la vanguardia, una frontera que amanece y anochece con rostros, historias y personas, que también abre las puertas al mundo cultural de vanguardia. Continuamos con más, porque en El Sol de Tijuana también está un artículo de Feliciano Castro Loya. Produce Baja California el 85% del vino en México. A nivel nacional, el consumo per cápita anda en 460 mililitros, menos de medio litro. En Baja California anda por muy encima del consumo, cerca de 750 mililitros, afirmó Marco Antonio Amador, gerente de eventos de los vinos de esta región, quien también precisó que el 85% del vino mexicano se produce en el estado de Baja California. Lo anterior fue en el marco de la conferencia El Sabor del Éxito, que impartieron ayer a estudiantes de la carrera de comunicación y otros afines en la sala Hortz Matain de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC en Tijuana, bajo la organización del grupo 563 y como parte de la materia de Administración de Sistemas de Comunicación a cargo del maestro Edwin Casillas. Así que en Baja California el 85% del vino que se produce en México se encuentra precisamente en nuestra frontera. También hoy eclipse de sol. En otras notas que están también siguiendo la cuestión de
el espacio de la astronomía. Hoy se podrá observar un eclipse parcial de sol a partir de las 16 horas, 14 horas tiempo de Baja California, anunció Enrique Azures, divulgador de la Sociedad Astronómica de México. Agregó que el fenómeno se presentará con mayor claridad en América del Norte, en los países de Estados Unidos y Canadá. En México solo se logrará apreciar un 4%, es decir, como una pequeña mordida en el sol. Así que mucha atención, hoy eclipse de sol. Continuamos con más también porque Protección Civil invita a jornada de prevención. Como siempre decimos aquí en la Visión Humana de la Noticia, más vale prevenir que lamentar. En artículo de Frontera, como cada mes, la Dirección Municipal de Protección Civil llevará a cabo la Jornada de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres 2014. La dependencia invita a toda la comunidad en general a capacitarse totalmente gratis en los diversos talleres preventivos que pueden salvar sus vidas ante una contingencia. Tijuana, por su topografía, es vulnerable a deslizamientos, inundaciones, avenidas rápidas y sismos. De ahí la importancia de que las familias adopten la cultura de la prevención, una realidad que es importante para nuestra vida. Así que esta jornada es básica también para seguir promoviendo una conciencia de fortalecimiento respecto a la prevención delante de los desastres. Continuamos con más en artículo también de Feliciano Castro Loya en El Sol de Tijuana. Estados Unidos requiere hacer la reforma migratoria. Tenemos que retomar la reforma migratoria con urgencia. Desafortunadamente tenemos un presidente que no nos dio la reforma que él había prometido, y las banditas, las curitas que él ha puesto no son leyes. Lo que él puede hacer ejecutivamente no es la ley. Lo que necesitamos es una ley por el Congreso, por el Senado, y que el presidente la firme para que sea válida. Así lo dijo ayer Rosario Marín, quien fuera la primera tesorera mexicana en el gobierno de los Estados Unidos, en entrevista con varios reporteros luego de impartir la conferencia magistral Un líder entre dos mundos, en el evento Tijuana Innovadora 2014, ante quienes destacó la importancia de que el actual Congreso, el actual Senado y el actual presidente, o los que vengan, se pongan las pilas, porque la economía requiere de esta forma. Así lo dijo el día de ayer Rosario Marín, mexicana, tesorera mexicana en el gobierno de los Estados Unidos. Yo soy republicana, dijo, tuvimos la mejor oportunidad de tener una reforma migratoria cuando el presidente Bush estaba por salir y fueron los demócratas los que lo pararon. Así que está la situación respecto a la necesidad de retomar la reforma migratoria. Continuamos con más porque la Secretaría de Educación del Estado entregará cámaras web a más de 600 escuelas, en artículo de Guadalupe Castro en frontera.info. Un total de 147 secundarias públicas de la ciudad recibieron cámaras web para poder tomar fotografías de los alumnos y digitalizarlas para trámites escolares. 500 primarias y centros de atención múltiple también obtendrán el recurso. El delegado del Sistema Educativo Estatal, Leopoldo Guerrero Díaz, manifestó que el propósito de las cámaras es actualizar a los planteles para los certificados que ahora son digitales, y que así no tengan que pedir fotografías a los padres de familia para después digitalizarlas. Eso evitará confusiones en los trámites y también reducirá los gastos a los padres de familia en trámites como constancias de estudios, boletas provisionales y certificados. Reiteró, por lo que la próxima semana recibirán el recurso de 500 primarias de la ciudad, estas cámaras web, a más de 600 escuelas. Vamos con lo más relevante también en lo que son las noticias a nivel nacional, porque hoy se felicita en el ámbito nacional a todos los médicos. Felicitaciones a todos nuestros amigos, conocidos y a todo el ámbito en general que hoy está celebrando el Día del Médico.
Oramos por ustedes, bendiciones y saludos a quienes nos ayudan tanto con la curación y la atención del cuerpo. Hay médicos de vocación de verdad, los conozco, los admiro y además no solamente profesionistas exitosos en su carrera, sino también, sobre todo en el ámbito médico, con esa humanidad que debe caracterizar una profesión tan noble, antigua, pero llena de valores y de virtudes como es cuidar y proteger la vida. Vamos a una pausa, no se vayan. Al regreso estaremos comentando este espacio, la ley de protección de niños y niñas y adolescentes en México. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. La fe de María para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María. Estamos de regreso en la visión humana de la noticia. Como siempre, llegamos a nuestro espacio de opinión pública, formación en la opinión. Así que en fechas recientes, el presidente de la República, para hacer un poco de contexto del tema que estamos hablando, envió al Congreso de la Unión, más cercano, hacia los primeros días de septiembre, con carácter preferente, un proyecto de ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mismo que después de algunos cambios por la Cámara de Senadores ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su estudio y eventual aprobación. Esta iniciativa manifiesta el aprecio y la sensibilidad del Ejecutivo y de los legisladores por personas tan importantes, como son los niños, niñas y adolescentes, quienes constituyen el presente y el futuro de México. Esto queda claro y está estipulado en este artículo con fecha del 14 de octubre de este año de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No obstante, algunos de sus contenidos, lo que subraya este artículo, han provocado gran inquietud
entre amplios sectores de la sociedad. Numerosos padres de familia, como lo escucharemos más adelante, expertos en derecho y en temas de niñez y adolescencia, así como varias asociaciones civiles, inquietudes que compartimos como ciudadanos y pastores de la Grey Católica, anuncian los obispos mexicanos, a los cuales nos sumamos desde aquí, desde la visión humana de la noticia. Vamos a ver este recuento porque precisamente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó el proyecto de ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes. Veamos esta recapitulación. Durante la ceremonia México sin trabajo infantil en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que presentará a la Cámara de Senadores el proyecto de ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes, que contempla combatir el bullying y protección a niños migrantes no acompañados. Igualmente, reconoce nuevos derechos para los niños migrantes no acompañados, como servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, que existan instalaciones adecuadas para su atención y se les garantice la asistencia consular correspondiente. Esta ley será un instrumento eficaz para combatir el bullying, que tanto lastima a quienes lo padecen y ofende a toda nuestra sociedad. De aprobarse, esto será un gran avance en la protección de los derechos humanos de nuestros niños. De ahí la importancia de que los menores de 15 años no tengan actividad laboral. Cuando los menores de esta edad se ven obligados a trabajar, se reducen sus oportunidades de desarrollo futuro e incluso se atenta contra su seguridad y eventualmente su salud. Dijo que para asegurar el ejercicio de estos derechos, la iniciativa comprende 3 grandes vertientes. La primera define objetivos, estrategias y políticas para atender y proteger a los menores de edad. Además, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral con el objetivo de dar seguimiento a las políticas en la materia y fomentar la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno. El proyecto de ley propone la creación a nivel federal y local de procuradurías para la protección con facultad para asesorar y representar a niños y adolescentes involucrados en procedimientos penales y administrativos. De aprobarse, esto será un gran avance en la protección de los derechos humanos de nuestros niños. Acompañado por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el representante de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí en la visión humana de la noticia nos queda claro que la protección de los menores, las 3 vertientes que presenta el presidente Enrique Peña Nieto sobre esta Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es muy claro. El punto es que esto lo decía al inicio en la iniciativa de ley que se envió al Senado y ahora después a los diputados, pero de mano en mano estamos viendo ya una cuestión que está totalmente viciada, que está, ya se sale, los 3 vertientes que está presentando, al final de cuentas, por ejemplo, en el artículo de la Conferencia del Episcopado Mexicano lo señala. Dice, nos preocupa el concepto, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, que no se encuentran en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales que vinculan al Estado mexicano y que al carecer de una definición sobre su contenido y alcance pueden dar lugar a una interpretación arbitraria. El discurso que escuchamos aquí es muy diferente al que ya ahorita se está manejando en estas alturas, a casi después de 4 semanas de que fuera publicada esta iniciativa de ley. Veamos esto, que es la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, avalada en lo general en las comisiones del Senado y de Diputados. Ya estamos de regreso con usted. Aprueban legisladores en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Iniciativa preferente del Ejecutivo. Jessica López con la historia. La Comisión de Derechos de la Niñez aprobó en lo general el proyecto de decreto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. La presidenta de la comisión fundamentó el dictamen. Expresa la prohibición de contraer matrimonio antes de los 18 años, que menciona el derecho a la integridad personal y una vida libre de violencia, que eso también es trascendental, que previene el trabajo antes de los 15 años, que establece medidas para prevenir el embarazo adolescente de niñas y adolescentes. Posteriormente, cada grupo parlamentario presentó sus argumentos para votar la iniciativa. Teniendo en cuenta la sociedad civil que ha hecho aportes
sobre todo en el área de los niños también con discapacidad, los derechos, la procuración de justicia, ha enriquecido el proceso legislativo. Se reconoce que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación, también de atender, prevenir y erradicar la trata, el abuso sexual y cualquier tipo de explotación. Ha levantado grandes esperanzas para que se avance en una propuesta. Cierto, ha levantado grandes esperanzas, toca temas como la discriminación de los pequeños, el trabajo, la explotación infantil, temas que son importantes. Pero en medio de esta madeja está la cuestión que es preocupante, porque dicen la Conferencia del Episcopado Mexicano, notamos también que no se da una clara definición sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad. No es lo mismo el grado de madurez de un niño de 11 años que el de un adolescente de 17. Resulta delicado que se haga a un lado la orientación que los padres o tutores, este es el tema más delicado, deben brindar en vista al interés superior del menor. Si la legislación civil prevé que un menor no pueda realizar actos jurídicos por sí solo, es altamente riesgoso que en este proyecto de ley se pretenda que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones sin la orientación de sus padres o tutores en algo tan delicado como es la cuestión de sexualidad, con implicaciones físicas, psicológicas, espirituales, económicas, sociales, en el presente y en el futuro. Así que en medio de esta madeja que pareciera muy interesante por la protección de estos temas que son de envergadura social y que estamos de acuerdo, hay temas que se están infiltrando y que seguramente, como suele suceder, minorías otra vez nuevamente están tratando de abrir espacios que después son propiamente efectos dominó y continúan. Por eso vamos a ver esto sobre la Ley General de la protección de los niños y niñas y adolescentes, cómo agrede derechos de padres de familia. Esta es una de tantas reacciones ya en la ciudad de Morelia respecto a el Instituto Juan Pablo II de la Familia. Veamos esto. Integrantes de la Unión de Padres de Familia se pronunciaron en contra de algunos apartados de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porque dicen que agrede los derechos de los padres de familia al ser los primeros y principales educadores de la vida sexual de sus hijos. En rueda de prensa, Juan Bernardo de Legarreta Lores, representante de la Unión, advirtió que dicha ley transgrede el artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos, la cual afirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Sin embargo, la iniciativa promovida por el Ejecutivo Federal y modificada por el Senado pone en manos del Estado la responsabilidad de la educación sexual de los menores. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Todos somos conscientes de la necesidad de legislar a favor de los más pequeños, de los adolescentes y de los jóvenes, buscando que se proteja ampliamente su bienestar y su desarrollo armónico en la familia. Sin embargo, no podemos permitir que una ley tenga una redacción confusa. Antes bien, para lograr la implementación de la misma, esta debe ser clara y una vez aprobada debe contribuir al sano cumplimiento de los bienes de ciudadanos. Fue también parte del artículo que escribió el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, Velemos por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No debemos olvidar que los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres de familia. Pero yo los dejaría con esto y es precisamente, ya que estamos hablando de esta ley, ya en los hechos, ¿quién protege verdaderamente a los niños? Esto los dejo, nos vemos el día de mañana. ¿Qué tal amigos de elloinfluyó.com? Al hablar acerca de los niños, nadie se opone a que estos tienen derechos. Y por ejemplo, a nivel internacional contamos con la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, al hablar acerca de su protección encontramos ambigüedades, puesto que dependiendo de las ideologías, de las legislaciones o de los mismos intereses económicos, sabremos las verdaderas razones por la cual se está defendiendo a los niños y los verdaderos esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, UNICEF calcula que alrededor de 1 millón de menores por año caen en las redes del comercio sexual, por ejemplo, tanto en prostitución como en pornografía. Y sabemos que estas actividades están relacionadas con el crimen organizado transnacional, y es por ello que vemos la importancia de la cooperación internacional para combatirlas.
pero vemos un nulo esfuerzo para atacar otro tipo de problemáticas, por ejemplo, la cada vez más frecuente sexualización de los niños, entendiendo sexualización cuando alguien es valorado simplemente por su atractivo sexual, dejando de lado todas las otras características, o es visto simplemente con un objeto de uso sexual. Y estamos viendo esto, por ejemplo, en los medios, en los programas, en la televisión, en todos estos lugares donde los niños tienen acceso a la información. Y esto es producto de una tendencia internacional que se ha volcado hacia el consumismo y la trivialización de la sexualidad, que ha insertado a los niños en un mundo de presiones propias de adultos y precisamente sobre su imagen. Y en vez de que los esfuerzos internacionales también estén combatiendo este problema y estén procurando diferentes acciones para redefinir estereotipos a los que los niños se ven presionados, encontramos iniciativas totalmente contrarias para establecer un marco común para la promoción de derechos sexuales y reproductivos de los niños, olvidando que también esto hace que se vulneren sus derechos y su misma integridad. Entonces, tanto la pornografía como la sexualización infantil son dos problemáticas a las que los niños están cada vez más expuestos, y habría que ver si las estrategias entonces implementadas en todos los niveles no están precisamente también vulnerando a los niños. Finalmente, tenemos que ver que sí, la pornografía, tanto la pornografía como la prostitución es un problema en el que se está atacando, que es importante, pero no hay que dejar de lado que también la sexualización de los niños es algo que tenemos que combatir desde todos los ámbitos. Para yoinfluyo.com, Ana Ramírez. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.